Buenas tardes, bienvenidos al Colegio de México a Susan Gesh y Jorge Schiavone. Susan Gesh es abogada, es profesora de la Universidad de Chicago del Centro de Derechos Humanos. Sí. Y Jorge Schiavone es el coordinador del Programa de Estudios Interdisciplinarios de Migración del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Y el día de hoy están en el Colegio de México para presentar resultados de un documento de política que están preparando, muy interesante, sobre prioridades y líneas estratégicas de acción ante frente a la emigración, y la idea es un poco que nos platiquen cuáles son los objetivos de este documento, qué es lo que encuentran. Este documento presentará resultados del evento que tuvimos el día de ayer discutiendo nuevas visiones y propuestas de acción, qué hacer frente a la crisis migratoria. Así que bueno, ¿cuáles son estas estrategias, cuáles son estas nuevas propuestas que ustedes nos hacen? Pues hay varios fenómenos que tenemos que enfrentar, o los mexicanos van a estar enfrentando durante los próximos años bajo la presidencia de Trump. Y yo creo que la cosa más importante es los cambios en la aplicación de las leyes migratorias y el cambio de actitud y de todo el ambiente de los agentes del gobierno que sí aplican esas leyes, bajo el liderazgo de no solo el presidente Trump, pero su fiscal general Jefferson Beauregard Sessions, que ha tenido una carrera como senador muy anti-inmigrante y ahora que es fiscal general tiene la posibilidad de aplicar todas las ideas que tenía desde antes. Además hemos visto, yo creo que en el curso de las últimas 2 décadas, un proceso de endurecimiento en la política migratoria de los Estados Unidos, y ahora con la llegada del presidente Trump las cosas se han puesto verdaderamente complicadas, porque 2 de sus principales políticas hacia México, la primera es la construcción de un muro en la frontera entre los 2 países, y la segunda es la deportación masiva de los mexicanos en situación irregular. Siendo así, lo que queremos hacer a través de este Policy Brief es hacer un diagnóstico de cómo está actualmente la situación en los Estados Unidos y proponer recomendaciones de política pública justamente para atender las necesidades de los mexicanos en el exterior, muy particularmente en una lógica de defender y garantizar sus derechos humanos. Y de no pintar una panorámica bastante negra, totalmente negra, quisiera yo añadir que también enfrentamos otras políticas sobre la vida y bienestar de los migrantes mexicanos por parte de gobiernos estatales y locales, que sí están a favor que los migrantes puedan vivir una vida digna, porque se consideran que son miembros de sus comunidades. Entonces, jugamos entre estas 2 actitudes, muy anti-inmigrante a nivel federal y en ciertos estados, pero un ambiente más de recepción de inmigrantes en otros gobiernos. Entonces, es una panorámica bastante compleja. Claro, compleja en el sentido que depende mucho del contexto en el que se encuentra, ¿no? Ustedes están enfocándose en estas, digamos, estrategias frente a la inmigración, pero en realidad aquí sería yo, digamos, un poco para provocar, no sé hasta qué punto el título en realidad es qué hacer una vez que se produjo la emigración en el contexto de Estados Unidos, ¿no? La idea es atender a la comunidad de mexicanos que viven en los Estados Unidos, que en números redondos estamos hablando de 12 millones de personas nacidas en territorio mexicano, de las cuales aproximadamente la mitad, 6 millones, un poquito menos ya, están en una situación irregular. Sin embargo, también tenemos mexicanos de segunda y tercera generación, que son otros 25 millones de personas, más o menos la mitad de segunda y la mitad de tercera generación. Entonces, lo que hay que hacer es proponer acciones de política exterior y particularmente de política consular para atender las necesidades de cada una de estas poblaciones, que cada una de ellas requiere un tratamiento especializado de acuerdo a sus necesidades. Entonces, justamente lo que hacemos es, primero en el documento hablamos de cómo está la situación general en los Estados Unidos, quién es la población objetivo, y luego vamos poco a poco haciendo una disección, por así decirlo, y atendiendo de cada uno de estos grupos poblacionales de mexicanos en los Estados Unidos, qué tipo de apoyo requieren y cómo el gobierno mexicano justamente puede ponerlos en marcha. ¿Y cuáles son estos apoyos que se necesitan? Pues son distintos apoyos que tienen que ver con su estatus legal, con la aplicación de la ley, si es de forma constitucional o no, en Estados Unidos, y los que van a retornar a México si regresan voluntariamente o deportados, que también tienen necesidades
sobre su estatus allá en Estados Unidos y lo que les enfrentan de regreso aquí en México. No queremos olvidar mencionar una población muy especial que son los hijos nacidos en Estados Unidos de padre o madre o los dos mexicanos que tienen la doble nacionalidad y que nosotros queremos preservar porque son niños, sus derechos plenos a derechos plenos en los dos países porque son ciudadanos de los dos países. Entonces, por ejemplo, las familias encuentran complicaciones con actas de nacimiento en Estados Unidos que no conforman a los apellidos como se usan aquí en México legalmente. Entonces es toda una serie de cosas que son realmente cosas chiquititas, el cambio de corrección de un acta de nacimiento allá, pero que abren posibilidades enormes para los niños de gozar sus derechos en los dos países. Entonces son cosas chiquititas. Y ahí, perdón, la propuesta específica en ese caso, ¿cuál sería? Porque vimos justamente ayer que es, tiene implicaciones tremendas la falta de identidad para toda esta población. Entonces, ¿están ustedes sugiriendo hacer cambios en las legislaciones allá, acá, simplemente apoyo para poder cambiar las actas de nacimiento? ¿Qué es lo que necesitamos? Allá yo puedo comentar, aquí Claro. Jorge es el experto. Y allá el problema es la complejidad porque el control sobre los registros civiles allá es por estado. No es uniforme en los 50 estados. Pero será de facilitar con cabildeo, con atención por los consulados mexicanos y grupos de abogados voluntarios allá que se facilitan la manera en que uno puede sacar acta de nacimiento o corregir acta de nacimiento. Por ejemplo, en mi ciudad de Chicago, los encargados del registro civil simpatizan mucho con la comunidad mexicana, pero dice si hay que corregir un acta de nacimiento para un niño que tiene ya más que un año de edad, tienes que acudir a un corte con un juez y todo. Y entonces se están organizando abogados de buena voluntad que quieren ayudar a la comunidad mexicana. Y yo creo que lo que se necesita solo para este asunto será coordinación específica de los consulados, para que son los consulados, esta red enorme de más que 50 consulados, que van a recibir las preguntas y solicitudes de la gente y que sí coordinan bien con cualquier instancia se ha establecido en cada ciudad para ayudar a la población mexicana con este asunto específicamente. Es otra cosa la cuestión de los derechos civiles y la aplicación de la ley de deportación, pero vamos a hablar de este después. Ahora, eso es del otro lado de la frontera. De este lado de la frontera, justamente la falta de documentos de identidad dificulta muchísimo, por ejemplo, a aquellos niños que vienen con sus padres por un proceso de deportación para insertarse, por ejemplo, dentro del sistema educativo o tener acceso a servicios de salud o prácticamente a cualquier servicio público en este país. Por lo tanto, también hay recomendaciones, muchas de ellas que ya se han avanzado de manera muy positiva en el caso mexicano, por ejemplo, para insertarlos dentro del sistema educativo mexicano sin la necesidad de contar con la apostilla en los documentos o aún sin documentos y por lo tanto garantizar una fácil y rápida inserción de los estudiantes dentro del servicio educativo mexicano. Sí, que se ha hecho, digo, se ha avanzado bastante en ese sentido, Claro. ¿no? Con la apostilla. Sí, entonces este es ejemplo de lo que pueden hacer en otros. Ahora, Susan ya adelantaba algo muy importante, y es que México tiene una infraestructura de política exterior en los Estados Unidos que es única en el mundo. México tiene una red de 50 consulados en los Estados Unidos, que es la red más grande que tiene un país en cualquier otro país, y eso justamente lo que permite es penetrar desde lo local al sistema político estadounidense, justamente haciendo alianzas estratégicas entre los consulados de México con los principales actores a nivel local, y eso justamente lo que puede ayudar es a una mucho mejor y más efectiva defensa y protección de los derechos humanos de nuestras personas migrantes. Adicionalmente, algo que puede hacerse es ayudar a contener buena parte de las políticas del presidente Trump, porque en un sistema político como el estadounidense, tantos pesos y contrapesos son justamente los actores políticos y económicos relevantes dentro de los Estados Unidos quienes realmente van a poder contener las peores políticas del presidente Trump. ¿Cómo lo puede hacer México? Justamente aprovechando esa red de 50 consulados para establecer alianzas estratégicas con los principales actores económicos, políticos y sociales a nivel de los 50 ciudades más importantes de los Estados Unidos y por lo tanto con estos aliados estratégicos contener al presidente Trump. Y por último, es fundamental que
toda la información y toda la inteligencia que se genera a nivel de los consulados se pueda centralizar, ya sea en la Embajada de México en Washington o en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, justamente para llevar a cabo acciones estratégicas basadas en inteligencia recabada a nivel local. Y eso sería un cambio radical en términos de la forma como México logra administrar su relación con los Estados Unidos en una lógica de defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Jorge, hablabas justamente de los actores estratégicos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para, asegurar los derechos humanos de estas personas migrantes, buscando actores estratégicos, pero además beneficiándonos de la red consular? Sí, entonces nosotros en Estados Unidos puedo decir que gracias a varias décadas de organización estamos bien organizados a nivel nacional en cuestiones de los abogados que litigan a favor de los derechos de inmigrantes por todo el país. Hacemos junto con organizaciones de base de las comunidades, pero yo creo que los consulados pueden ayudar a la defensa de inmigrantes mexicanos en como dos niveles, digamos. Uno son los casos individuales, como de los actas de nacimiento, y además la defensa de persona por persona cuando están arrestados por el Servicio de Migración y posiblemente tienen una defensa en contra de la deportación. Pero además en Estados Unidos tenemos la figura de lo que se llama acción de clase, que son litigios estratégicos que se puede montar en una corte federal y que luego el fallo aplique para todo el país y establece que esta práctica de abusos por la policía o por el Servicio de Inmigración puede ser declarado inconstitucional y se aplique por todo el país. Entonces, pues... ¿Y cómo apoyar estos litigios estratégicos? Siendo como los ojos y orejas de lo que está sucediendo comunidad por comunidad. Es decir, que una ONG a nivel nacional como el ACLU, como el National Immigrant Justice Center, puede tener la idea que está ocurriendo tal tipo de abuso en distintas partes de Estados Unidos, un abuso que es inconstitucional o fuera de los poderes legales. Por ejemplo, hemos oído recientemente que el mismo ICE, que son agentes federales de la aplicación de la ley de migración, están actuando como si fuera policía local con infracción de tráfico como pretexto de arrestar a mexicanos. Y tiene que ser inconstitucional, porque ¿qué están haciendo? Están buscando a gente que parecen mexicanos para pararles y hacerles preguntas. Esta es una práctica ilegal, porque están discriminando en contra de cualquier latino que tiene apariencia latino y además está fuera de los poderes del mismo ICE. No están autorizados darle una infracción porque tienes un foco roto en tu coche. Entonces necesitamos, como estoy hablando de nosotros, los abogados que estamos analizando a nivel nacional, información de dónde está sucediendo esta práctica, si está en Arizona, si está en Massachusetts, si está en Texas, donde sea, para poder presentar en cualquier demanda una panorámica nacional, que este es un problema a nivel nacional y entonces se merece un remedio nacional. Yo sé que Relaciones Exteriores ha dado programas de capacitación a su personal de protección en los consulados con abogados norteamericanos. Son programas bastante importantes y deben intensificar y continuar a nivel regional, a nivel nacional, y pueden ojalá dar recursos para que cada consulado pueda tener una persona dedicada de entender qué son las violaciones constitucionales que están ocurriendo o que pueden ocurrir para entonces facilitar la comunicación con los abogados. Ahora, hay otro caso particular en el cual justamente la alianza estratégica con actores locales puede ser de alto impacto. De los 6 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos en situación regular, aproximadamente 3 millones tienen doble nacionalidad, pero 1,5 millones adicionales están en una situación migratoria legal que podrían pasar a ser ciudadanos relativamente sencillo. Dado que, de acuerdo a la ley de doble nacionalidad en México de la década de los 90, tú al adquirir la nacionalidad estadounidense no pierdes la mexicana, entonces hay una nueva política desde la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados de hacer alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos para acompañar a este 1,5 millones de mexicanos, para acompañarlos y ayudarlos en su proceso de
obtener la nacionalidad estadounidense después, una vez que tienen la ciudadanía, registrarse para votar y luego hacer el ejercicio del voto. La mejor manera de defender los derechos de un mexicano en los Estados Unidos es que adquiera la nacionalidad estadounidense, sea ciudadano y vote. Eso sí importa. Sí, entonces hay dos otros factores que pueden tener en esos programas. Primero, reclutamiento de voluntarios para ayudar a los aplicantes para la ciudadanía a llenar los formularios. Y eso es de manera que estudiantes norteamericanos, que grupos religiosos, sí, de buena voluntad, querían ayudar a la comunidad mexicana y así lo pueden hacer. Asisten a un taller, ayuda a una persona a llenar el formulario, etc. Y la otra es de apoyar las organizaciones, como en Illinois tenemos uno que está manejado este proyecto por unos 2 michoacanos que ya se hicieron ciudadanos norteamericanos, que en el momento que están en la ceremonia de naturalización, que se inscriben para votar. Yeah. Saliendo de la ceremonia ya son ciudadanos y que se inscriben. Hay una mujer que se llama Rosa Arreola en Chicago que yo creo que ha inscrito de votar varios miles de nuevos ciudadanos en los últimos años. Hay que emplear este tipo de programa porque no solo benefician a los nuevos ciudadanos y beneficia a la política a nivel nacional, que hay más votantes latinos, pero también es una cosa de buenas relaciones públicas para enfrentar las actitudes anti-inmigrante. Vamos a tener que resumir un poco los puntos principales. Les diría, si ustedes me corrigen y me añaden alguno. Primero necesitaríamos dentro de estas líneas estratégicas cooperación, coordinación, cierta innovación en las estrategias que necesitamos, pero, digamos, existen los recursos para poder vincular la red consular, apoyarnos de los actores estratégicos, utilizar a los abogados. A ver, ahí hay muy buenas noticias y muy malas noticias al mismo tiempo. Las buenas noticias es que tenemos la red consular de 50 consulados, además tenemos 500 clubes de migrantes y 500 federaciones y 5,000 clubes de migrantes en los Estados Unidos. Por lo tanto, sí hay una infraestructura para llevar a cabo todo esto. La mala noticia es que en materia de política exterior, México ha desinvertido prácticamente en el curso de las últimas 2 décadas y el presupuesto de la Cancillería mexicana se ha mantenido constante en términos reales. Y otro dato que para mí es de dar miedo, por decirlo menos, es que el día de hoy tenemos 1,200 miembros del Servicio Exterior Mexicano, que son los mismos que tenemos hace 40 años, en 1975. Eso quiere decir que las relaciones internacionales de México se han multiplicado exponencialmente y se ha mantenido constante el número de expertos. Ahora, dentro de esos 1,200, la buena noticia es que la política exterior de México está consularizada. ¿Qué significa eso? Que aproximadamente el 50% del presupuesto y el 50% del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores está justamente abocada a América del Norte, particularmente los Estados Unidos, y específicamente para temas consulares. Ahora, sí hay que hacer una inversión importante de recursos, inyectarlos a los consulados para que justamente puedan hacer más y mejor su trabajo. Lo que yo siempre digo es que, como decía Jan González, que un político pobre es un pobre político. Yo digo que una política exterior pobre es una pobre política exterior. Si queremos garantizar que haya capacidades reales de acompañamiento y atención a nuestras comunidades de mexicanos en los Estados Unidos y la defensa de los derechos humanos, hay que invertir recursos. Bueno, esperemos que con el apoyo de los abogados, de los defensores de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos, complementemos un poco esta falta de recursos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Susan Gesh y Jorge Schiavone, y gracias a ustedes también por acompañarnos.